viene en aquel día final, y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el maestro desde el alba al brindar, siempre hablemos de su amor y fidelidad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se brillar, y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas y que muerte llanera, y su gloria el Salvador impartirá, cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé, a mi nombre responderé. Oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén mi guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Una gozo te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Así de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son,
¿Qué tal, hermano? Buenas noches en el nombre del Señor. Bellas palabras de vida. El día de hoy nos toca aprender la palabra de Dios. Como lo saben ustedes, los días jueves son días de enseñanza en la palabra netamente, y solamente estamos repitiendo lo que hacemos en nuestras congregaciones. Así es que esperamos que el día de hoy también usted y yo también, porque no piense que nosotros predicamos ya la sabemos todas, ¿no? El Señor nos habla cada día. ¿Qué tal han pasado estos días? Y hoy día estamos jueves. Hoy día estamos jueves 11 de febrero y se nos está yendo, ya viene la quincena, ¿no? De este mes, medio mes, rapidito, se está yendo el mes de febrero. Bueno, ya tenemos la noticia de que la cuarentena se extiende hasta fin de mes, pero sepamos, hermanos, nosotros también, amigos, el aprender a confiar en Dios. Nos ha tocado vivir momentos difíciles, pero con Dios todo lo vamos a poder. Tomemos nuestras precauciones, pero busquemos que salir adelante. Informémonos, no creamos todo lo que aparentemente se escucha. Para eso somos inteligentes en este tiempo que tenemos los medios de comunicación para poder informarnos de todo y ponernos a buen recaudo. Hay que abrigarnos, cuando salgamos sobre todo, ¿no? Utilizar el cubreboca, es lo que recomiendan, pero generalmente en la casa hay que tomar el aire libre, es lo que necesitamos. Nuestro cuerpo necesita oxigenación normal, así que hay que estar informándonos. Lo de la vacuna todavía tiene todo un proceso, así que ahí damos gracias al Señor por este científico chinchano que tenemos, que nos está ilustrando, y muchos doctores también, en cual tomar al buen recaudo, el poder seguir tomando la ivermectina, que hasta ahora a muchos ha ayudado y seguirá ayudando. Y con fe hagámonos en el nombre del Señor, y Dios va a obrar. No tengamos miedo. Así que vamos a agarrarnos bien de Dios, sobre todo porque el Señor es que nuestro cuidador y nuestra sombra, nuestra mano derecha, dice la palabra. Y vamos en esta tarde a estudiar la palabra de Dios. Hemos tenido una semana, ¿verdad? Esta quincena pasada bastante fuerte. Hemos estado orando, sabemos que Dios está obrando ya en la vida de muchos hermanos, porque la oración tiene poder. Pero aparte de orar, tenemos que también cimentar nuestra fe en la palabra de Dios, porque si nosotros, más el justo, dice la Biblia, por la fe vivirá. ¿Fe en qué? En la palabra de Dios. Y vamos a orar en esta tarde, y le doy la bienvenida a todos los que ya se están enlazando a través del Facebook, poder también compartir el programa para que otros también puedan aprender más de la palabra de Dios. Oramos a Dios, ¿sí? Bendito Dios, gracias te damos en esta tarde en el nombre de Jesús. Gracias por este día maravilloso que nos has dado, por la vida, la salud, por la fuerza, por la fortaleza, Señor, gracias. Bendito Padre Celestial, en tus manos maravillosas, Señor amado, estamos seguros. Bendito Dios, te alabo, te bendigo. Gracias, Señor, por la vida, la salud, por la fuerza, por la familia. Gracias por tu presencia, sobre todo ministrando nuestras vidas en cada uno de nosotros. Gracias en esta tarde también, bendito Dios, porque sé que tú estás obrando en cada hogar, en cada familia, y oramos en una manera especial por aquellos que han sido afectados, Señor amado, con esta enfermedad. Señor Dios Todopoderoso, los bendecimos, hemos orado y reprendemos una vez más todo espíritu de enfermedad, Señor, que se mueve en el nombre de Jesús. Echamos fuera de cada hogar, de cada familia, y cubrimos con tu sangre preciosa, porque mientras tu iglesia esté en esta tierra, Señor amado, el enemigo no puede actuar todo lo que quisiera, porque tenemos un poder como iglesia, Señor. Bendecimos cada hogar, cada familia en esta hora, Señor. De todo espíritu de miedo, de temor, echamos fuera de cada familia en el nombre de Jesús. Amado Dios, en el nombre de Jesús, envía ángeles del cielo, y todos esos espíritus de miedo, de temor, de ansiedad, atamos en el nombre de Jesús. Echamos la profundidad de las tinieblas, lugares secos en esta hora, Señor, y declaramos cielos abiertos. Tu palabra dice, Señor amado, donde estás tú hay libertad, donde estás tú, Señor, se va la tristeza,
se va el desánimo, Señor. Donde estás tú, Señor amado, todo florece. Gracias, Señor. Bendigo cada hogar, cada familia, Señor, en esta tarde. Aquellos que están pasando momentos difíciles, pongan su mano en Dios, su confianza en Dios. Dios le va a guiar en el nombre de Jesús. Todo lo que hagan creyéndolo en el nombre de Jesús. Y dice la Biblia, la fe, nuestra victoria es la fe. Gracias, Señor, en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos también por los doctores que de una u otra manera a través de las redes sociales están animando a que todo el pueblo, Señor, en diferentes países estén tomando la ivermectina para que puedan, Señor amado, aleluya, ponerse a buen recaudo, Señor. Oh, bendito Dios, aleluya. Bendícelo a cada uno de ellos, Señor amado, con todas las instrucciones que están dando ellos por su misma experiencia como médicos. Pueda llegar la ayuda oportuna a cada hogar, Señor, al que tiene y al que no tiene, Señor, porque tú eres un Dios que no tiene favoritos, sino que todos somos tus hijos, Señor. Gracias en esta hora, Padre. Ayúdanos a informarnos más para tomar las debidas, Señor amado, acción que tenemos que tener en estos tiempos. Gracias, Dios. Te amo y te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos cada iglesia que el día de hoy también está seguro reuniéndose para compartir tu palabra. Da la palabra a tu siervo y a tu sierva, Señor amado. Y en este tiempo, Señor, como nunca, nos podamos afirmar más en tu palabra, Señor. Gracias. Tu palabra dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y es lo que queremos, Señor amado, cada día. Demostrarte nuestro amor hacia ti guardando tu palabra. Háblanos en esta tarde, Señor. Dejamos toda carga, toda preocupación en tus manos y declaramos cielos abiertos en el nombre poderoso de Jesús, que es sobre todo nombre. Señor, gracias por las sanidades de cada uno de mis hermanos que tú estás levantando. Lo sabemos y te agradecemos en esta tarde, Señor. Habrá testimonios, Señor, que más adelante tenemos que pasar a nuestros hermanos de dónde tú las has levantado, Señor, porque tú eres todopoderoso, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Tú sigue obrando, Señor. Cada vida, Señor, cada hogar, cada familia en este tiempo, Señor, que se apega a ti, vea tu gloria, Padre, que tú eres un Dios real, poderoso, misericordioso y que solo quiere nuestro bien. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, aleluya. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos en esta tarde a poder aprender de la palabra de Dios y podamos decir en esta tarde. La semana pasada, los jueves, estamos tocando tema de doctrina. ¿Y qué cosa es doctrina? Debes decir, ¿no? La doctrina, que es un conjunto de ideas o enseñanzas o principios básicos, dice, defendiendo un movimiento religioso, una ideología, algo. Esa es una doctrina, ¿no? ¿En qué nos basamos? No es como el Perú. El Perú tiene su doctrina, nuestras leyes, ¿no? Entonces, igual. Entonces, también la doctrina es una ciencia que se enseña. Entonces nosotros, si creemos en Dios, tenemos que saber por qué creemos en Dios. ¿Por qué tengo que creer en Dios? ¿Qué podemos decir? ¿Qué puntos hay que me obliga a mí a creer en Dios? ¿Por qué es importante nosotros afirmar las cosas, cualquier cosa que nosotros queramos hacer? Hay mucha gente, por ejemplo, que va a la iglesia, asiste a la iglesia y no sabe a qué va, pero va. Va, sí, voy a la iglesia, alabo a Dios, pero ¿en qué iglesia estás? ¿En qué creen? ¿Qué hacen? Entonces nosotros no tenemos que ser niños fluctuantes, sino tenemos que ser hombres y mujeres que dice la Biblia que nosotros debemos tener un culto racional al Señor. ¿Qué quiere decir? Un pensamiento que razona. Uno va con sus 5 sentidos a servir a Dios. Y es importante que nosotros podamos aprender la doctrina de Dios. ¿Por qué? Porque eso afecta lo que hacemos. Mira, el que no cree en Dios se va a portar de una forma. Y el que cree en Dios se va a portar de otra forma. ¿Entiende? Entonces, por eso que nosotros como iglesia predicamos la palabra, porque la falta de conocimiento de la palabra de Dios hace que el hombre haga de su vida todo un desvarío. Y encontramos vidas destruidas, matrimonios destruidos, encontramos pues toda la desgracia que estamos viviendo en este tiempo. Es porque la gente no sabe nada de Dios. Para ellos, para algunos dice Dios no existe, para algunos dicen, por ejemplo, que todo el mal, más allá no hay nada, todo se termina acá, y no es así. Entonces, es por ello que nosotros como iglesia nos preocupamos en enseñar y aprender por qué yo tengo que buscar a Dios. Y si hay Dios, ¿qué demuestra que existe Dios? ¿Dónde aprendemos eso? En la palabra del Señor.
La semana pasada estuvimos pasando aprendiendo el primer tema de este tema, la doctrina de Dios, y estaba fallando un poco el internet, así que a último salimos, pero tuvimos que borrar el video, así que en esta hora vamos a hacer un recuento rapidísimo ya, porque ya hicimos la semana pasada. Entonces, ¿para qué? Para que usted no se pueda perder nada, sino que estemos completamente seguros de lo que estamos estudiando. Y una de las cosas es, cuando estudiamos la doctrina de Dios, es identificar y relacionarnos con los nombres de Dios. Sabía que Dios tiene varios nombres, de acuerdo a la Biblia. Hay uno, Jehová de los ejércitos, pero hay varios que determinan su nombre. A través de esta enseñanza vamos a aprender la revelación y el carácter de Dios, cómo es, de acuerdo a su palabra. Muchos no conocen a Dios. La palabra del Señor dice, si alguien quiere alabarse, alábese en esto, dice el Señor, en conocerme y entenderme. ¿Conocemos a Dios? ¿Entiende usted a Dios? Pues en este estudio vamos a tratar de dar los primeros pinceles pininos en poder conocer a Dios y a entender a Dios. Y también en este estudio de la doctrina de Dios, distinguir los atributos exclusivos que tiene Dios. ¿Qué es lo que tiene Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? Entonces eso vamos a aprender a través de la palabra del Señor. Bueno, podemos comenzar nuestro estudio diciendo en esta tarde, en primer lugar, lo que dice en el libro de Gloria al Señor. Por aquí lo puse. Gloria a Dios. Entendiendo que nosotros por Él vivimos y para Él vivimos. Y dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomios capítulo 6, versículo 4, que nos habla que Dios es uno. Dice la palabra así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No hay varios dioses, solamente hay un Dios. Y mirábamos la vez pasada que Dios aparece y no se revela cuándo nació, ni si se cansa, nada. Vimos que Dios solamente aparece de plano en la historia del hombre humano, de la humanidad. Cuando usted lee la palabra del Señor, dice de frente, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice de dónde nació, no dice nada, sino que apareció, Él creó. Quiere decir que Dios no tiene principio ni fin, que Dios ha sido siempre, Él no ha sido creado. Y vimos también que Dios hace que el hombre pueda creer en su presencia por todo lo que vemos en la naturaleza. Todo nos habla que alguien ha creado eso. Y ese alguien, ¿cómo se llama? Dios. Cuando vemos la naturaleza, cuando vemos nuestros hijos, cuando comenzamos nosotros a meditar de lo que existe en la naturaleza, es algo maravilloso. Tú te quedas impactado. A veces nosotros no meditamos en lo que tenemos, en lo que somos. Yo escuchaba a unos doctores que decían así: cuando comenzamos a mirar el cuerpo humano es una maravilla, dice, porque no podemos entenderlo. Qué maravilla, qué precisión tiene el cuerpo, el ser humano. ¿Y quién hizo eso? Dios. Sabe que nuestro mismo cuerpo, cuando nos enfermamos, busca que salen las defensas para sanarnos nosotros mismos. Nuestro cuerpo tiene esa capacidad. ¿Cómo lo ha hecho Dios? Se renuevan. He escuchado, por ejemplo, que el hígado, cuando lo cortan, a veces lo operan, también llega a crecer. ¿Cómo es eso? Ese es el Dios que tenemos. Si hablamos de la naturaleza humana, nosotros, mira, Dios nos ha hecho, nosotros no somos como una cámara de video en esta hora. La cámara de video apunta y punto, ¿no? Nosotros también tenemos nuestros ojos como cámara de video, pero nuestros ojos miden. En cambio, la cámara de video no mide, te pone, pum. Nosotros medimos. O sea, cuando usted va a cruzar la pista, usted está mirando que viene el carro, usted está pensando en qué momento va a pasar, en qué momento no va a pasar. Mira, todo eso que ha hecho Dios con nuestros ojitos y con nuestro cerebro, todo conectado en uno solo, para tener toda esa capacidad. Ese es el Dios que tenemos, que nos habla en cuanto a la naturaleza. Por lo tanto, nosotros como creyentes no necesitamos que nos buscar, como dice, pruebas para ver si existe Dios, porque nosotros aceptamos por la fe, como dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, por la fe entendemos que Dios ha hecho los cielos y la tierra. Nosotros creemos que no puede haber alguien más tan poderoso que se llama Dios, que ha hecho los cielos y la tierra. Y vimos también en esta hora que la gente necia es aquella que dice que Dios no existe. Y entonces, dice la palabra, vimos que eso termina afectando su vida, porque al pensar que Dios no existe, viven una vida vacía, triste. Encontramos, por ejemplo, un hombre borracho
que piensa que Dios no existe, se da una mezcla de tantas perdiciones que a último termina solo. Encontramos cuántos hombres que han sido mujeriegos, ¿no? Una y otra, y a último se han quedado solos, que se quedaron sin nada. Y encontramos, por ejemplo, el día de hoy que estamos tan fuerte estas nuevas ideologías, la ideología de género que hablan de matrimonio del mismo sexo, todo lo que usted sabe, ¿no? Entonces, ¿por qué ellos piensan? Porque no ponen a Dios en su... no quieren saber nada de Dios, entonces piensan solamente vivir el momento. Y si no quiere saber nada de Dios, también Dios no obliga a nadie, pero las consecuencias son terribles. Imagínese una persona que piensa casarse con otra persona del mismo sexo. Ellos nunca van a tener hijos y llegarán a ser viejos y terminarán solos y amargados. Se habrán dado su gusto como jóvenes, pero ¿cómo terminan como viejos? Nunca verán su descendencia. Entonces no son felices. No son felices. Una persona que decide por los desengaños de la vida que hay muchas veces en el área amorosa, ya nunca me caso, me quedo solo. Y la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Se queda solo, pero ¿cómo termina? Entonces, nosotros debemos entender de que Dios es un Dios todopoderoso y ha creado todas las cosas para nosotros. Ha creado la pareja, ha creado la familia, ha creado el mundo, ha creado la sociedad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos disfrutar. Entonces, toda la naturaleza nos habla que hay un Dios. Ahora, ¿cómo es Dios? Ya existe un Dios, pero ¿cómo es Dios? Según la palabra de Dios, en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 24, dice la Biblia que Dios es espíritu. Significa que Dios no posee un cuerpo, a Dios nadie lo puede ver, pero sí existe. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra que cuando Dios creó al hombre, dice, no le dio soplo, aliento de vida. Entonces Él se reveló en ese momento como Dios y le dio aliento de vida. Sucedió, ¿qué cosa es? Espíritu. Por eso que la palabra del Señor no quiere que nosotros adoremos ídolos ni imagen, porque Él es espíritu. Por eso hay uno de los mandamientos que dice, no te harás imagen de lo que está en el cielo, aquí en la tierra. No te harás imagen, porque Dios nadie lo vio jamás, dice la palabra del Señor. Dios es espíritu. ¿Cuándo tenemos comunión con Dios? Cuando el hombre sin Cristo es un hombre con espíritu muerto. Porque el espíritu nos da la capacidad de comunicarnos con Dios, de sentir la presencia de Dios. Pero cuando el espíritu de Dios que debe estar en nuestra vida está muerto, no hay comunicación, entonces no hay comunión con Dios, entonces vivimos solamente con las acciones de nuestra alma. Y nuestra alma sin Cristo, ¿cómo es? Resentida, pleitista, egoísta y todo lo que usted ve. ¿Por qué? Porque no está Dios ahí. Pero cuando viene el Espíritu Santo de Dios, el hombre cambia. Por eso que nosotros necesitamos recibir a Cristo para que, dice la Biblia, más a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando recibimos a Cristo, venimos a ser hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados por voluntad de carne y de sangre, sino por voluntad de Dios. Entonces, en ese momento somos engendrados y el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu, dice la palabra del Señor, y hacemos lo que Dios quiere. Por eso mucha gente quiere vivir la vida bien y no puede, porque su carne no tiene la capacidad, humanamente no tenemos la capacidad de vivir la vida como Dios quiere, sino cuando su espíritu se apodera de nuestro espíritu humano y entonces comenzamos a hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué cosa es Dios? Dios es espíritu. A Dios nadie lo puede ver. Recordemos siempre eso. Amén. Nosotros cuando hemos estado en la religión tradicional, pues para nosotros era una imagen, era lo que nos enseñaron. Pero ya ahora ya estamos ya grandecitos. Ahora ya le ve que mucha gente, incluso gente católica que tiene un corazón muy limpio, lo sabemos. Pero tenemos que ir a la palabra de Dios. Según la palabra, si usted no me cree, apúntelo allí. En Juan 4:24, usted va a encontrar ahí que Dios es espíritu. O sea, a Dios no se le puede ver, pero se le puede sentir. Y eso es lo que por eso que nosotros podemos conectarnos con Dios donde quiera que estemos. Ahí en tu cuarto, ahí en tu casa.
Cuando nos juntamos todos, adoramos a Dios en espíritu y en verdad, y el Espíritu Santo se mueve. Por eso vemos gente transformada por el poder de Dios, gente quebrantada por el poder de Dios. Por eso que cuando oramos no hemos visto a nadie, pero sentimos que la cosa cambia. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vino y nos fortaleció. En esta hora el Espíritu de Dios está en medio nuestro. La palabra que estamos hablando es el Espíritu Santo, está llegando a cada corazón. Y dice la Biblia que los ojos de Dios se pasean para ver cómo está cada corazón, para darle a cada uno según como esté delante de Dios. Entonces podemos aprender en esta hora que Dios es espíritu. Y también como espíritu no es cualquier espíritu. Él tiene personalidad. Ajá, un espíritu que tiene personalidad, imagínense. Ese es Dios. Y la Biblia nos habla en esta hora en el libro de Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Dice así la palabra del Señor. Isaías 55, versículos 8 y 9. Si usted tiene su Biblia, está apuntando ahí, va a encontrar en cuanto la personalidad de Dios. ¿Cómo es Dios? Isaías 55, 8 y 9. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice la palabra. A ver, acá está. ¿Qué más? No. Del 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué estamos viendo aquí? Que Dios piensa. Tú piensas, yo pienso, porque nuestro Padre Dios nos hizo a su semejanza. No podemos verlo, pero Dios está pensando. Y dice, tiene pensamientos más grandes de lo que nosotros tenemos. Por eso piensa bien. Uy, ya me agarró. Ay, me voy a morir. Ese era el pensamiento de Dios. Este es el momento que tenemos que nosotros agarrarnos de Dios. Y Él dice acá que yo tengo pensamientos de bien y no de mal. Y que Dios es un Dios de misericordia. Solamente tenemos que volvernos a Él. Entonces encontramos en esta noche que Dios en su personalidad, ¿qué cosa hace? Tiene intelecto. Él piensa. Hay gente que a veces quiere engañar a Dios. ¿Cuántos de los que me escuchan en esta noche han querido engañar a Dios? A veces le hemos prometido a Dios y no hemos cumplido. A veces hemos ido a adorar a Dios y no hemos... Lo que menos hemos estado concentrados en adorarlo, en escuchar la palabra, solamente por cumplir. Le estamos engañando a Dios. Y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Aún en esta noche que usted está conectado, en esta noche aquí a través de la palabra. Esta palabra no es mía, esta palabra es de Dios. Y usted tiene que entender que el Señor está dándose cuenta. Dice la Biblia, tal es su corazón, tal es Él conoce. Así que tenemos que presentarnos con mucho temor y reverencia delante de Dios porque es su palabra. Entonces, en la personalidad de Dios, primero encontramos que es espíritu. En segundo, que Dios tiene intelecto, que Él piensa. Por supuesto que piensa. Él creó los cielos y la tierra y todo lo que hay. Él piensa. Piensa tanto que usted se pone a ver, hermanos, y cuando Dios creó la humanidad, decía alguien por ahí, te creó a ti, me creó a mí y rompió el molde, porque cada uno somos diferentes. Nos podemos parecer, pero cada uno somos diferentes. Y ese es el Dios que tenemos. Dios, un Dios que piensa en variedad, en cosas muy bonitas. Encontramos nosotros en cuanto a los seres humanos, en cuanto a animales, en cuanto a las plantas. Ahora cuando vemos la naturaleza, es algo, como dice, para quedarse sorprendido. La vez pasada veía unas flores que parecían unos pajaritos, pero eran unas flores que dan, cuando da flor, parece que fueran unas palomitas que están volando, pero es una flor. Eso ha hecho Dios. Dios es maravilloso. Dios, como dice, tiene pensamientos de bien y no de mal. Ese es el Dios que tú y yo creemos. ¿Qué más tiene Dios? Según la palabra, tiene afectos. Así como tú tienes afectos, como tú amas, como tú quieres, como tú te entristeces muchas veces, Dios también. Así dice la palabra. Mire, cuando vamos a Génesis capítulo 6, versículo 6. Génesis capítulo 6, versículo 6. Dios, encontramos que Dios, dice la Biblia, que Él nos creó para su gloria, para que nosotros tengamos comunión con Él, con alegría, con ilusión. Ese es el Dios que tenemos. Pero el hombre siempre le falló. Adán le falló,
los hijos de Caín salieron más perversos y encontramos toda la historia hasta que llegamos a la historia de Noé. Y dice la Biblia en el versículo 6, dice la Biblia, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón, porque el hombre no quería hacer la voluntad de Dios. Entonces, Dios tiene afectos. Dios se alegra, pero Dios también se entristece. ¿Cuántos de nosotros en este tiempo hemos entristecido el corazón de Dios? Siempre hemos vivido nuestra vida como nos da la gana, no damos cuenta a nadie. Y eso le entristece a Dios, porque nosotros él dice que el principio de la sabiduría, ¿qué cosa es? El temor a Jehová. ¿Cuántas cosas hemos hecho nosotros? Porque nosotros pensamos, debe ser así, 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 pero no vamos a lo que dice la palabra. Y cuando no vamos, cuando no hacemos lo que la palabra dice, dice la palabra que Él se entristece. Y en esa tristeza le dio lo tremendamente, y tuvo que tomar una decisión, desaparecer esa generación porque se había perdido. Pero hubo alguien que tenía un corazón perfecto para con Dios. ¿Quién fue? Noé. Pero Noé, dice, era varón justo. Entre todo el mundo hubo uno. Y a ese lo salvó. Dios es amor, amados hermanos, amada iglesia. Pero Dios también es justicia. Dios, si nosotros nos portamos como hombres y mujeres, verdaderamente hijos de Dios, Dios nos va a bendecir. Pero si nosotros no andamos en esa integridad, también nos va a dar nuestra reprimenda. Porque dice la Biblia que si Dios no nos reprende, entonces somos bastardos. De repente algunos estamos pasando problemas, dificultad. ¿Será que Dios te está reprendiendo? ¿Será de repente de que no hemos aprendido a conocer verdaderamente cómo es Dios? Sea el tiempo que nosotros podamos alegrar el corazón de Dios. Entonces Dios tiene intelecto, Dios piensa, Dios tiene afecto, Dios siente. Y en Deuteronomio 6.15 hay un texto más muy bonito que encontramos, Deuteronomio 6.15. Dice la palabra así, gloria al Señor. ¿Por qué dice aquí? Mire, porque Dios, el Dios celoso, Jehová, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. O sea, Dios es celoso, tiene sentimientos, tiene afecto. No busquemos la ira de Dios. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos todavía en su gracia y misericordia todavía Dios los tiene ahí de pie, todavía los tiene allí, siguen malcriados? Dice acá que Dios, Jehová tu Dios es Dios fuerte y celoso. ¿Cómo es una persona celosa? Solamente lo quiere para él o para ella, ¿sí o no? Igual es Dios, Dios nos quiere solamente para él. Entonces, en la personalidad de Dios tenemos que ese espíritu no lo podemos ver, tiene intelecto, él piensa, así que no pensemos engañar a Dios. Tiene afecto, sentimientos de amor, de tristeza, de ira también, claro. Algunos piensan que Dios solamente es amor. Y el amor que todo lo apañala. No, Dios es amor, eso es verdad. Y su amor también se llama corrección. Por eso muchas veces nos tienen que pasar cosas. Y Él tiene que hacerlo porque Él nos ama, no porque nos odia. Nos ama, recordemos siempre. De repente no te salió determinado proyecto, porque Dios te ama, de algo te está guardando, nunca reneguemos. Si estamos en comunión con Dios, nunca reneguemos, porque Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. Aún en este tiempo, de repente, que no hemos, algunos que han sido afectados por esta enfermedad, de repente no ha habido un tiempo verdaderamente sincero delante de Dios, y ahora sí le hemos buscado de verdad. Le valió la pena de repente. Triste, peligroso, no fue fácil, pero Dios nos quiere tener en esa cercanía, porque Él quiere, dice la Biblia, su deleite es estar con su creación, con sus hijos. ¿Qué más tiene Dios? Voluntad. A Dios no se le puede manipular. Dios tiene voluntad. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 5. Dice así. Bueno, del 3 voy a leer. Dice así, Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Quién nos bendijo? El Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es? Nuestro Dios Todopoderoso. Según dice la palabra, nos escogió por su voluntad, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, en su voluntad Él nos escogió. ¿Para qué?
para que seamos santos. O sea, la gente no entiende eso. Tú naciste porque Dios te escogió para que seas santo, separado para Él. Para eso nos escogió. Bueno, en el camino el diablo a muchos de repente nacimos en hogares destruidos. Bueno, pero de ahí nos ha rescatado Dios. Ahora conocemos la palabra. Según su voluntad nos ha escogido a nosotros, que conocemos la palabra. Y esto está para todos. Pero mientras el hombre no vuelva su mirada a Dios y a la palabra, no se va a cumplir el deseo de Dios. De acuerdo a su voluntad, Dios nos hizo nacer, nos escogió para que seamos santos, dice la palabra del Señor, y sin manchas. Qué diferente uno que aprende la palabra y uno que no aprende la palabra. Uno que no aprende la palabra quiere robar, matar, quiere hacer cualquier cosa. Pero el que aprende la palabra está buscando que agradar a Dios. Y eso es porque yo entiendo, para eso me eligió Dios. Dios no me eligió para tener 2 o 3 mujeres. Dios no me eligió para estar robando. Dios no me eligió para estar yendo a los brujos. Dios me eligió para que sea santo, separado para Él. ¿Me entienden esta hora? Sea cualquier cosa que pase, yo estoy separado para Dios. Dice la Biblia, sin manchas, delante de Él tenemos que estar. Por eso que cada día que venimos a Dios, tenemos que pedirle perdón, porque muchas veces nuestro carácter nos gana, a veces esta debilidad, naturaleza humana. Decía Pablo, miserable de mí, que lo que no quiero hacer, eso hago. Pero él pedía perdón al Señor. Ayúdame, Dios, yo quiero hacer tu voluntad. Para eso nos escogió Dios. Si usted y yo no estamos aquí por producto de la casualidad, porque a veces vienen tantas cosas negativas que uno a veces piensa que está solo, pero no está solo. Aún en ese momento de adversidad, Dios está obrando. Como dice la canción, aunque no pueda ver, sé, Señor, que estás obrando. Y a último, siempre es para bien, nunca es para mal. Siempre recuerden, siempre Dios piensa y piensa para bien. Aunque tenemos que pasar por el mal muchas veces, es para bien. Por eso en Isaías encontramos, dice, si pasas por las aguas, no te ahogarás. Si pasas por el fuego, no te quemarás. Ni la llama arderá en ti, dice la palabra del Señor. O sea, vamos a pasar. Pero si agarramos firme de Dios, siempre pensando, tengo que pasar esto, pero Dios siempre es para algo bueno. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. ¿Te acuerdas los problemas que has pasado? Y muchas veces conociste gente que ni siquiera por aquí estaba, pero lo conociste y un determinado problema. Yo conozco a fulano y tal. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera ese problema y no lo hubieras conocido nunca? Porque la vida aquí en esta tierra está hecha de relaciones personales. Y a veces estamos metidos en nuestras 4 paredes y no nos relacionamos con nadie, pero tiene que pasar cosas así difíciles para relacionarnos. Y entonces ahí comenzamos nosotros a mirar la gloria de Dios. Entonces, Dios, dice la palabra del Señor, tiene voluntad. Vamos a terminar voluntad. Dice la Biblia entonces que Él nos eligió a nosotros para ser santos y sin mancha. Y dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, Él de su voluntad nos eligió para que seamos hijos, adoptados hijos de Dios. Porque sabemos que todo hombre es creación de Dios, no es hijo de Dios. Pero Jesucristo, Dios nos eligió a nosotros para ser adoptados como hijos de Dios. ¿Y cuándo sucede eso, pastor? Cuando yo acepto a Jesús como Señor de mi vida, vengo a ser adoptado como hijo de Dios. Por eso que usted necesita recibir a Cristo como Señor de su vida para entrar a la familia de Dios. Y para que seamos como verdaderos hijos de Dios. ¿Cómo fue Jesucristo? Así como Jesucristo, así tenemos que ser como hijos de Dios. Nos vamos a parecer a nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, en la naturaleza de Dios entendemos que Dios tiene intelecto, Él piensa, tiene afecto, tiene sentimientos y tiene voluntad. Él hace como Él quiere. ¿Sí? Él es Dios Todopoderoso. En la Biblia dice que Él es único y la Biblia lo afirma así. Por ejemplo, cuando vamos a Isaías 44, capítulo 44, versículos 6 al 8, dice así: así dice Jehová, Rey de Israel y tu Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios, y quien proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles
lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco a ninguno, dice el Señor. Entonces Dios dice, es el primero y el postrero. Fuera de Él no hay Dios. Entiéndelo en esta hora. Y Dios es todo aquel en donde ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza. Entonces en el Antiguo Testamento nos habla que no hay Dios. En Isaías 45:5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Ese es el Dios. Cuánto Dios nos ha bendecido a pesar que no hemos ni conocido a Dios. Porque Dios tiene pensamientos de bien. Y en el Nuevo Testamento nos habla en 1 Corintios capítulo 8, versículo 4, acerca pues de las venidas, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios. ¿Qué está escuchando en esta hora? Y acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, así dice la palabra, y que no hay más que un Dios, y ese Dios es Jesucristo. No hay que tener miedo a los ídolos, eso no tienen parte ni suerte. Hay un Dios todopoderoso que es nuestro Padre. Y dice el versículo en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre. Entonces, ¿cuántos dioses? ¿Cuánta gente vive creyendo en varios dioses? Hay un solo Dios, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Dios está aquí, el hombre está aquí, necesitamos un mediador, alguien que nos acerque a Dios. ¿Quién es? Jesucristo. No hay otro. Por eso Cristo vino a morir, dice, para reconciliar al mundo con Dios. Por eso cuando tú de repente no estás parado en la palabra, estás yendo a los ídolos, estás yendo a los santos para que te acerquen a Dios, es Jesucristo. ¿Quién vino a morir? Dios usó a María para que Jesucristo naciera en esta tierra, para que Él sea el intercesor, el intermediario. Ella fue un instrumento, pero ella no es intermediaria. Alguien dice, yo voy a adorar a la Virgen para que le diga a Jesucristo y Jesucristo le diga a Dios. No. Es Jesucristo. Ella fue instrumento en la mano de Dios. Dios la eligió porque suponemos que ha sido una mujer íntegra, porque Dios sabe lo que elige. Pero la adoración era para Jesucristo y es para Jesucristo siempre. Él nos acerca a Dios. Cuando nosotros nos vamos a otra rama fuera de Jesucristo, estamos desechando el regalo de Dios. ¿Cuál es el regalo de Dios? Jesucristo. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿A quién? A Jesucristo. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo nuestro Señor. Nunca lo olvides. Nunca te olvides. Por más que tú veas que las cosas están difíciles, apégate más a Jesucristo. Él es la respuesta. Él es la respuesta a toda adversidad, a todo proyecto. Él es la respuesta. Porque como dice la Biblia, es la voluntad de Dios. Según su voluntad, Él nos eligió. Para que seamos sin mancha y sin arruga, y para que seamos adoptados como hijos de Dios. Y todo aquel que se agarra de esta palabra, usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Así que podemos decir en esta hora, en esta introducción de la doctrina de Dios, que Dios no fue creado. Dios apareció, no tiene principio ni fin. Él es Dios, Jehová de los ejércitos, que los cristianos no necesitamos que nos prueben que hay Dios, porque todos entendemos que todo lo que hay alguien poderoso, y ese es nuestro Dios que lo creó. Y vimos en la naturaleza de Dios que Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Cuando estamos en espíritu nosotros, por eso cuando estamos en el culto nos quebrantamos, lloramos, le decimos, ¿viste? Al que no entiende es tan loco si no hay nadie ahí. No, ahí está el Señor. Dios es espíritu. Y es necesario los que le adoren en espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren. Yo le digo en esta noche, amados hermanos, amigos, adoremos a Dios. Hay un espíritu de muerte que está andando. Y ese espíritu
espíritu de muerte viene de parte del enemigo y ataca a toda la gente que tiene miedo, que tiene temor. Y el miedo y el temor que te paraliza es el del enemigo. Pero cuando adoramos al Señor, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, si tienes ganas de llorar, llora, pero delante de Dios, no solo, no te desesperes. Dile, Señor, ayúdame, Padre, yo quiero ser sensible a tu palabra, Señor. Gracias porque tú estás conmigo. Y si tienes miedo, dile al Señor, tengo miedo, ayúdame, Señor. Jesucristo vino a morir por mí, para tener comunión contigo. Y dice tu palabra que donde tú estás tú no hay temor, no hay tristeza, no hay nada. Él es nuestro Dios. Dice la palabra que los frutos del Espíritu Santo, que es de Dios, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, fe. El que está en Dios tiene fe, está confiado, sabe que Dios tiene un propósito con su vida y no va a pasar nada más. Entonces, el día de hoy, recordemos siempre que tenemos que saber quién es Dios. ¿Por qué? Porque yo me voy a comportar de acuerdo a lo que yo sé. Si yo sé que hay un Dios, voy a andar en el temor de Dios. Y si yo sé que no hay un Dios, yo digo, no creo que haya un Dios, voy a andar perdidamente, como muchas personas en este tiempo. Y por esa maldad de la gente que no quiere saber de Dios, estamos viendo consecuencias terribles, ahora aún en el mundo entero y aún aquí en nuestro país. Con toda esta pandemia, con toda esta necesidad, la gente se está muriendo y por intereses egoístas, porque esa gente no cree en Dios. Están viendo más su economía, cuánto ganan, y mientras tanto nuestros hermanos, nuestros familiares, muchos están hasta partiendo porque no toman la decisión correcta de poder apoyar. En este caso, nosotros que estamos aquí en el Perú, con el doctor Manolo, que está con esto de la vacuna, porque hay muchas investigaciones que se están difundiendo. No se puede tapar el sol con un dedo. Ahora los medios de información, pues rápido nos enteramos, pero pareciera que en Palacio de Gobierno o los políticos y dirigentes no ven nada de eso. Para ellos no existe. Simplemente estamos esperando que la gente se siga afectando en todo esto. Pero ya te entregarán cuentas. Pero tú y yo que conocemos la palabra, agarrémonos de nuestro Dios Todopoderoso. Él es Dios eterno. Él tiene comunión con nosotros. Él tiene intelecto, Él tiene afecto, Él, así como tú quieres, Él también quiere. Por eso la Biblia dice, Dios dice así, hijo mío, dame tu corazón. Necesitamos compartir esta palabra a nuestros amigos, porque si en la medida que ellos sepan que hay un Dios, ellos también van a cambiar. Porque hemos cambiado nosotros, porque entendemos que hay un Dios, Dios abrió nuestro entendimiento y queremos agradarlo, y por eso no andamos robando, no andamos estafando, amamos a Dios, pero también a nuestro prójimo. ¿Dónde lo aprendimos? En la palabra de Dios. Por eso es importante la doctrina, porque afirma lo que decimos creer. Y en este tiempo a todos les digo en esta hora, aprendamos a estudiar la palabra de Dios, porque en estos tiempos hemos visto que se han levantado muchos lobos vestidos de corderos que a muchos engañan. ¿Por qué? Porque no estudian la palabra de Dios. Solamente muchas veces queremos estar orando nomás. Hay que orar, pero hay que estudiar la palabra y ponerla por obra. No seamos un neófito. No seamos gente mediocre, hablábamos creo en estos días. Mediocre es aquel que es una persona buena, pero no piensa. De esas personas no sirven en el reino de Dios. La Biblia cuando nos dice que Dios nos ha llamado para hacer cabeza y no cola, una cabeza piensa, una cabeza sabe lo que va a hacer. Y eso está en ti. No permitas que manipulen tus emociones. Hay gente que está buscando solamente las emociones, que sientan el fuego y están contentos con eso. No es así. La fe, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción que no se ve. Que hay momentos que el Señor nos ministra, que nos quebranta, que lloramos, que danzamos, hay momentos, pero si no hay, igual tenemos que pararnos firmes en la palabra. Dios es un Dios todopoderoso y cuida de cada uno de sus hijos. Vamos en esta semana que viene, vamos a ir andando más sobre Dios. El jueves, acuérdense, el próximo jueves vamos a aprender los nombres de Dios. Bueno, no sé Jehová de los ejércitos, pero hay varios nombres que están de acuerdo a su naturaleza y usted lo va a conocer. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos necesidad, hay un nombre de Dios que nos habla, que Dios provee la necesidad. Jehová Jireh. Cuando estamos enfermos, hay un nombre de Dios que es Jehová Rafa. Y hay muchos nombres así
que vamos a aprender en estas semanas. Así que sea usted en esta mañana, en esta noche, tomando la palabra de Dios en serio, busque su cuadernito y si quiere también comuníquese para yo poder enviarle de repente a través de la tecnología que tenemos, de repente en un PDF para que usted también después lo pueda imprimir allá y puede ir llenando también. Porque pues, estamos para aprender. Así que estamos en eso, hacer un curso vamos a tratar de tener cursos virtuales para los hermanos o amigos que quieren aprender un poco más seriamente esto, porque ahora hacemos una forma pública. Cuando ya es un curso formal, pues ya tiene su separata que le vamos a enviar. Todo eso estamos trabajando. La Iglesia Monterrey quiere servir completamente como Dios quiere. Y es importante que nos paremos en la palabra. Estemos orando en este tiempo también, porque solo en la medida necesitamos hombres que sean temerosos de Dios, los que van a estar en el gobierno. Tenemos que orar por ello también y enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros vecinos de que hay un Dios todopoderoso, que Dios nos va a dar una segunda oportunidad. Recuérdenlo siempre, pero tenemos que buscar que andar en su perfecta voluntad. Así que en esta noche nos quedamos ahí con esta introducción. Dios, rapidito, vamos a hacer un recuento de lo que hemos aprendido en esta noche, que Dios apareció. A Dios nadie lo creó. Él apareció y punto. Y usted comienza en Génesis capítulo 1 y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ya el Señor apareció y punto. No dice que de a dónde la dejaron, no. Él apareció. Y nosotros los creyentes, todo lo que Dios creó, lo creó en su inmensa sabiduría y poderoso. Nosotros no necesitamos que nos demuestre que existe Dios. Nosotros creemos por todo lo que hemos visto y hemos oído y palpamos cada día. Y vimos en la naturaleza de Dios que Dios, ¿qué cosa es? Tiene cuerpo. Pero uno para Dios es un viejito que tiene barba blanca, está cansado. No, dice que Dios es espíritu. Ahí donde estás tú, clama a mí, dice la Biblia, y yo te responderé. Y encontramos también ahí que Dios tiene intelecto, que Él piensa, que Dios tiene afecto. También no hay que entristecer a Dios. Dios, estamos contentos en esta noche porque tú te has dado tiempo para escuchar su palabra. ¿Qué más tiene Dios? También voluntad. Él hace como Él quiere. A Él no lo podemos limitar. Recuerda que todo lo tiene planeado Él. Y vimos también que Dios es único en la Biblia, que no hay otro Dios. Y el Antiguo Testamento lo afirma y el Nuevo Testamento también. Que Dios nos ayude y darles a Dios gracias porque nos llamó un día. Como dice la palabra en Efesios, desde antes de la fundación del mundo, Él nos eligió para ser sus hijos. Y vamos a orar al Señor, ¿sí? Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta noche, Señor, que nos has enseñado, Señor. Ayúdanos a afirmarnos, Señor, en lo que tú eres, Dios Todopoderoso. A conocer, Señor. Estamos aprendiendo en esta noche cómo es tu carácter, cómo eres tú, Señor. Perdónanos muchas veces, hemos pensado muchas veces de repente manipularte, Señor amado. Pensamos que te engañamos, mas tú lo sabes todo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, porque podemos acercarnos a ti para adorarte y bendecirte. Gracias por toda bendición que nos has rodeado. Aún en medio de esta adversidad, vemos tu mano maravillosa en nuestra vida, Señor, en nuestra familia. Gracias, Señor, aún por nuestros hermanos que han sido afectados, Señor. Tú lo vas a levantar. Lo creemos en esta tarde, Dios mío, conforme a tus propósitos, porque tú eres el que tiene los pensamientos. Tuyos son los planes. Solamente nosotros somos colaboradores tuyos, Señor. Gracias en esta noche, Señor, por la salud de mi hermana Marina, Señor. Gracias por la salud de mi hermano Luis Torres, de su hijo, de mi hermana María Tipismana, Señor, de mi hermana Lidia también, de su hijo de hermano Luis Torres también, Señor. Gracias por ello. Gracias por los siervos, Señor amado, que están siendo levantados también en otro lugar. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, por las familias que ya están saliendo. Y vemos, Señor, en el Espíritu. Creemos, Señor, que tú estás dando una nueva oportunidad a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y bendecimos en esta hora. Y oramos, Padre lindo, tú que eres soberano, dueño de todo, que salga toda corrupción a flote, que en este tiempo el Perú, que está en la puerta de las elecciones, pueda, Señor, descubrir qué tipo de candidatos hay para dar un voto consciente, Señor. Ayúdanos, tú eres el que pone reyes y que quita reyes, Señor amado. Me encomendamos en tus manos en esta hora, Padre. Ayúdanos que seamos un pueblo verdaderamente, Señor, temeroso de ti. Como dice tu palabra, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Gracias, Señor. Gracias en esta hora, Padre.
Gracias, precioso Espíritu Santo. Oramos también en esta hora por mi hermano Anthony, allá en Hoja Redonda, por su cumpleaños, Señor. Bendice a este joven, Señor. Ayúdale, Señor, en todos sus proyectos, Señor. No lo dejes, Padre Celestial. Gracias. Te amamos y bendecimos porque solo tú eres Dios, Señor. A la gloria del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias en esta tarde. Gracias, Señor. Aleluya. Amén, hermanos. Hay que seguir orando. Cualquier motivo de oración, recuerden que pueden ustedes llamar al teléfono 920-15-1751, al teléfono de la pastora, para cualquier petición, para poder orar, interceder. Un saludo especial en esta hora a mi hermana Ana María Evangelista, a mi hermano Rafael Bolívar, a mi hermana María Tipismana, a mi hermana Gisela Anchante. Bendiciones en esta hora. Y no se olviden de compartir el programa y más tarde también pueden volver a verlo y apuntar ahí, hagan su cuadernito para que aprendan a crecer en el Señor y nadie los pueda mover de las cosas de Dios. El día domingo tenemos culto a las 9 de la mañana y el culto a través del Google Meet. Si quieres ingresar, pues llámanos para incluirte en el grupo de la iglesia. 9:15 de la mañana tenemos el servicio en la mañana y en la noche, a las 7 de la noche, como ahora, tenemos el culto de enseñanza y de adoración a Dios. Así que a orar, a declarar victoria, que confiar, vienen tiempos de gloria, porque el Señor no va a venir mientras no hay un avivamiento. El avivamiento viene ya mismo. En este momento de adversidad vamos a buscar a Dios como nunca y vamos a ser parte de ese avivamiento. Gracias, hermano, Dios me lo bendiga y permiso. No se olviden de escuchar el programa Música de Verdad mañana de 12 a 1. Bendiciones. Gloria a Dios. Gracias, Señor.